La Iglesia Griega Ortodoxa de Santa Sofía es un centro religioso patriarcal ubicado en la colonia Lomas Hipódromo Naucalpan, Estado de México. Asistimos el día sábado 27 de agosto alrededor de las 2 de la tarde. Esta visita fue previamente acordada de manera telefónica con doña Eva, una de las principales administradoras del lugar. Al momento de acudir a nuestra cita, el sacerdote encargado de la iglesia, el padre Pablo, se encontraba de viaje. Por esa misma razón, don José, un ayudante del templo, nos proporcionó un número telefónico que nos facilitara diálogo directo con el padre. Gran parte de la información presentada en este video se obtuvo gracias a la disposición tanto del padre Pablo como la de don José y otros fieles, quienes nos abrieron las puertas de su iglesia de manera afable y respetuosa. La historia que explica el origen de la Iglesia Ortodoxa remonta al momento posterior en que los discípulos tienen la experiencia de Jesucristo resucitado. Ellos deciden propagar este mensaje y forman la Iglesia a través del trabajo apostólico y la creación de centros de divulgación del cristianismo. De esa manera, la Iglesia de Roma surge como centro de evangelización. Las iglesias de Roma, Alejandría, Jerusalén, Antioquía y Constantinopla fueron así los principales centros del cristianismo primitivo durante 1000 años. Estas solían conformar una sola iglesia en perfecta comunión de fe y credos, pero con distintas formas de gobierno eclesiástico, ya que Roma pertenecía al occidente y las otras 4 al oriente. Con el paso del tiempo, las preocupaciones del occidente y el oriente comenzaron a divergir. Hoy sabemos que la principal razón que provocó la separación de las iglesias fue que Roma comenzó a propagar un concepto teológico que explicaba que el Espíritu procede del Padre y del Hijo, mientras que desde los concilios realizados previamente en las iglesias del oriente, la profesión de fe explicaba que el Espíritu Santo procede del Padre y con el Hijo es adorado y glorificado. Por cuestiones políticas, Roma defiende su concepto, teniendo como consecuencia la segregación de las 5 iglesias que formaban la Pentarquía, el 16 de julio de 1054. Ortodoxo proviene del griego, de las raíces ortos, que significa correcto, y doxa, que significa doctrina, es decir, que las iglesias del Oriente se definen a sí mismas como las que guardan la correcta doctrina de la fe, de acuerdo a las normas tradicionales y legítimas. Esto implica una fe correcta en Cristo y una acción correcta como cristianos en el mundo. Las principales diferencias entre estas iglesias residen en lo siguiente. La Iglesia Ortodoxa hace del celibato algo opcional, es decir, si un padre de familia quiere ser sacerdote, es libre de ejecutar el proceso. Para la Iglesia Católica, el Papa es infalible, y para la Iglesia Ortodoxa nadie es infalible, solo la Iglesia en todo su conjunto. La Iglesia Católica proclama el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen. Para los ortodoxos, la Virgen es purísima e inmaculada, pero no antes del parto, sino a partir del momento de la encarnación del Hijo de Dios. Ella se hace el templo de Dios y contiene lo que el cielo no puede contener. La Iglesia Ortodoxa ha conservado distintas formas litúrgicas que se han perdido en Roma, entre ellas la misa de San Basilio o que en el período cuaresmal no hay misas. Para la Iglesia Católica, el pecado original es el cometido por Adán y Eva, mientras que para los ortodoxos no existe el pecado original, sino un pecado ancestral, que consiste en que Dios dotó al ser humano de libre albedrío, por tanto puede elegir entre hacer lo bueno o malo, y esa inclinación natural a hacer el mal, que se entiende como alejarse de Dios, es el pecado ancestral per se. La Iglesia Católica Romana dice que después de la muerte, las almas van al purgatorio para limpiar sus pecados y sufrimientos, lo que permite al Papa y a los obispos conceder indulgencias para disminuir o terminar con ese sufrimiento. En la Iglesia Ortodoxa no existe tal cosa, pues se cree que después de la muerte hay un juicio final. Entre sus principales ceremonias o festividades encontramos la liturgia, que se realiza todos los domingos, Pascua, Cuaresma, Navidad, el año litúrgico, que inicia el 1 de septiembre o a finales de agosto, la Dormición Madre de Dios el 15 de agosto, la adoración a los santos apóstoles, la adoración a los santos mártires, entre otras que en total suman 12 grandes fiestas. En el caso de las misas, el momento cumbre es la comunión eucarística, pues es la consagración del pan y el vino, que es distribuida a los fieles y deben tener un ayuno mínimo de 6 horas, con excepción de niños, enfermos y mayores. Además de eso, existe un llamado Consejo Eclesiástico y una comunidad helénica. El primero, también conocido como Consejo Parroquial, está constituido para facilitar la parte de laicos ortodoxos. Sus miembros apoyan al párroco en la manutención del templo, la economía y el área pastoral. Por otro lado, la comunidad helénica, conformada por laicos ortodoxos que se enfocan en dar a conocer la cultura y el idioma de Grecia. Por su parte, el padre Pablo, un hombre amable y sencillo, nos contó un poco sobre sus orígenes. Él viene del seno de la Iglesia Católica, es hijo de padres católicos y sus estudios los realizó en el seminario católico también. Sin embargo, y por su cuenta, le surge la curiosidad en la Iglesia Ortodoxa, donde encuentra elementos que no había en la tradición católica y que lo convencen de quedarse ahí, como el cuidado de la vida espiritual de todo laico, el papel padre espiritual, la libertad, así como entender que el futuro y el presente es Cristo.
Como equipo, esta experiencia nos otorgó en conjunto un valioso conocimiento teórico sobre la perspectiva institucional de la Iglesia Ortodoxa, que cabe mencionar, muchas veces representa información ignorada y poco atractiva para las personas ajenas a esta religión, pero además nos dio la oportunidad de ampliar el factor cosmovisional que teníamos del cristianismo. Todos estamos conscientes de que quienes conforman una religión y edifican una parafernalia para corresponder a determinadas convicciones son ni más ni menos que personas con todo lo que implica poseer esa condición humana, y vencer nuestra naturaleza, o al menos intentar vencerla, es toda una tarea. Existe un relativismo moral y cultural en nuestra sociedad que nos exhorta a conocer y respetar los diferentes credos dentro de la misma. Darnos la oportunidad de visitar la iglesia y hablar con las personas que hacen posible su funcionamiento, en definitiva nos deja asombrados ante la idea de que desde tiempos ancestrales y hasta la fecha hay rituales, estructuras y prácticas que definen a una colectividad de manera contundente, que les da identidad y un sentido de pertenencia de carácter trascendental.